Buenos días, hermanos. Gracia y paz del Señor. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Como siempre, un fuerte abrazo virtual hasta la distancia. Es nuestra oración y nuestro deseo que con el favor de Dios todos se encuentren bien. Y quisiéramos también extender un caluroso y cordial saludo a todos los padres del Templo Bautista de Colón en su día. Que el Señor los continúe equipando y capacitando para hacer la preciosa labor que Dios les ha otorgado. Voy a pedirles que abran su Biblia en el libro de Génesis, capítulo 45. Génesis, capítulo 45, y vamos a leer todo el pasaje. Dice así la palabra del Señor. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó, haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él, al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo, yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros prosperidad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decidle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas. Habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes. Y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre para que no perezca de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. He aquí, vuestros ojos ven, y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto, y daos prisa y traed a mi padre acá. Y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano y lloró. Y también Benjamín lloró sobre su cuello. Y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Y después sus hermanos hablaron con él. Y se oyó la noticia en la casa de Faraón, diciendo, los hermanos de José han venido. Y esto agradó en los ojos de Faraón y de sus siervos. Y dijo Faraón a José, di a tus hermanos, haced esto, cargad vuestras bestias e id, volved a la tierra de Canaán, y tomad a vuestro padre y a vuestras familias, y venid a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto, y comeréis de la abundancia de la tierra. Y tú manda, perdón, haced esto, tomaos de la tierra de Egipto carros para vuestros niños y vuestras mujeres, y traed a vuestro padre y venid. Y no os preocupéis por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. Versículo 21. Y lo hicieron así los hijos de Israel. Y les dio José carros conforme a la orden de Faraón, y les suministró
víveres para el camino. A cada uno de ellos dio mudas de vestido, y a Benjamín dio 300 piezas de plata y 5 mudas de vestidos. Y a su padre envió esto: 10 asnos cargados de lo mejor de Egipto, y 10 asnas cargadas de trigo, y pan y comida para su padre en el camino. Y despidió a sus hermanos, y ellos se fueron. Y él les dijo: no riñáis por el camino. Y subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán, a Jacob su padre. Y le enviaron y le dieron, perdón, las nuevas, diciendo: José vive aún, y él es señor en toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió porque no los creía. Y ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado, y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Entonces dijo Israel: basta, José mi hijo vive todavía. Iré y le veré antes que yo muera. Esta es la palabra del Señor. Oremos, hermanos. Padre eterno, Padre bueno, venimos con corazones contritos y humillados delante de ti y de tu palabra, y te pedimos, como siempre, que mediante ella tú hables a nuestras vidas, edifiques nuestros corazones, transformes nuestras vidas para tu gloria. Señor, que podamos ser iluminados por tu Santo Espíritu, y que no retornemos a nuestros quehaceres de la misma manera que llegamos aquí hoy. Esto lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Finalmente, hermanos, llegamos al clímax. Finalmente estamos llegando al punto cúspide de toda esta narración. Aquel relato que comenzó por allá en Génesis 37. La historia de este joven de 17 años finalmente ahora cobra sentido. Y espero, hermanos, que mientras avanzamos y nos acercamos al final del libro de Génesis, no olvidemos lo que hemos visto a lo largo de todo el relato. Esto es una historia de salvación. Esto es una historia de reconciliación. Y mientras avanzamos, debemos recordar que todo el libro de Génesis hace un énfasis en nuestro Dios todopoderoso, soberano, activamente obrando para cumplir sus santos propósitos, lo cual debe a nosotros recordarnos algo. Acompáñeme a Isaías capítulo 46, versículo 9. Isaías 46, 9 dice de la siguiente manera: acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Versículo 10, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Estas palabras que van directamente de la boca de Dios al pueblo de Israel a través del profeta Isaías deben ser también un recordatorio de nuestro Dios obrando soberanamente sus soberanos propósitos, valga la redundancia, a lo largo de la historia. Y somos testigos de eso en todo este relato que hemos observado. Génesis 15
Dios hace un pacto con Abraham y le dice que su descendencia iba a ser numerosa, que habitaría en tierra extraña antes de volver a Canaán. Y hemos visto cómo Dios ha cumplido a lo largo de la historia todas sus palabras. Dios está llevando a la descendencia de Abraham a Egipto para separarlo de la corrupción de la tierra de Canaán. Sin embargo, hemos de recordar que la familia de Jacob estaba severamente dividida, severamente fragmentada a causa del pecado en la casa de Jacob. De modo que Dios debía obrar para traer reconciliación. Y ese proceso de reconciliación es lo que hemos ido viendo paso a paso hasta que vimos, por ejemplo, la semana pasada, los corazones contritos, los corazones humillados de los hermanos de José. Y hoy vamos a ver finalmente esa reconciliación consumada, reconciliación mediante la cual podrían entonces entrar a la tierra de Egipto como una familia unificada. Y hemos de poner nuevamente entonces atención a cómo Dios lidia con nuestras circunstancias para traer entonces sus propósitos o llevar a cabo sus propósitos. Vamos a ver en esta preciosa historia de reconciliación cómo Dios, mediante la buena nueva del Evangelio, trae perdón a los pecadores también. Hemos titulado este pasaje José se revela o José se da a conocer. Y lo hemos dividido en tres porciones, donde vamos a ir viendo cómo se da la reconciliación o cómo se cristaliza la reconciliación que Dios ha estado obrando providencialmente. Primero veremos la revelación de José, cómo José se revela a sus hermanos. Segundo, veremos a José consolando a sus hermanos. Y finalmente veremos, como tercer punto, veremos a José dándoles una comisión y una invitación a sus hermanos. Y como cuarto y último punto, veremos la reacción de Jacob. La reacción de Jacob. Así que la semana pasada concluimos con un singular evento. Las emociones estaban a flor de piel al escuchar José la declaración, la intercesión de Judá por la vida de su hermano, al ver el deseo o el bienestar o la búsqueda de Judá por el bienestar de su padre, lo cual desembocó en lo que leímos en los versos 1 y 2, un llanto profundo. No se pudo contener más. Las emociones inundaban su corazón. Y quisiera llamar su atención al verso 3, porque aquí es donde vemos los eventos que rodean a la revelación de su identidad. Versículo número 3. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. José finalmente se revela y dice: yo soy José. Y seguidamente hace la pregunta: ¿vive aún mi padre?
Hermanos, hemos de notar a lo largo de todo este relato que no solamente era Jacob el que amaba mucho a José, sino que José amaba en gran manera a su padre. Ha notado las veces durante este relato en la que José está buscando saber su condición, en que José está averiguando en qué circunstancias se encuentra su padre. Debo certificar, hermano, que por lo menos son más de 3 veces en todo este relato, desde que se presentan los hermanos de José en Egipto hasta ahora, que José constantemente o pregunta por el estado de su padre. Sin embargo, en esta ocasión en la que él pregunta por su amado padre, no hay respuesta. Sus hermanos no podían responder, dice la escritura, porque estaban turbados. La palabra traducida como turbado implica consternado, implica más que consternado, aterrados. Y note que mientras que ellos reconocían a este señor de la tierra como Safnat Panea, y aun cuando Safnat Panea fue estricto con ellos en varias ocasiones, no se nos describe turbación por parte de los hermanos de José. La razón es que ellos no le habían hecho nada a Safnat Panea. Este señor estaba siendo áspero con ellos, pero era algo de él, no de los hijos de José. Así pensaban ellos, no era algo de nosotros. Sin embargo, a un joven José le hacían la vida de cuadritos. A un joven llamado José despojaron de su túnica de colores y arrojaron en una cisterna. A un joven llamado José lo vendieron por 20 piezas de plata. A un joven llamado José lo separaron a temprana edad de su amado padre. Y esto cambia todas las circunstancias. A José sí lo ofendieron. A José o contra José sí habían pecado. Y entonces su reacción es consternación y también terror. Probablemente la sensación de ellos o las palabras en su mente era: a José lo hemos ofendido. Y no solamente lo ofendimos, sino que Él tiene el poder para hacernos pagar por lo que hicimos. Es probablemente de allí que viene el terror. Por lo general, las personas que practican bullying, los jóvenes que practican bullying, saben que están haciendo mal. A ellos no tienen que decirle que robarle la merienda a un joven es malo. A ellos no hay que decirle que golpear a otro sin razón es malo. Sin embargo, lo hacen porque saben que no hay alguien que va a hacer algo para, o no hay alguien que los haga pagar por lo que ellos hacen. Piénselo por un momento. ¿Qué haría usted en la situación de José? ¿Qué hubiera hecho usted en las sandalias de José? Probablemente, probablemente para nosotros este relato se hubiera terminado justo en Génesis 42, cuando los hermanos de José llegan por primera vez. No obstante,
el terror se apoderó de ellos, de manera que estaban paralizados y no podían hablar. Ante la revelación de que el Señor de la tierra era el hombre a quien ellos habían ofendido. Sin embargo, hermanos, lo más llamativo de esta porción la encontramos en el verso 4. Ni Rubén, ni Judá, ni Simeón, ni Leví, ni ninguno de ellos esperaban escuchar lo que escucharon. Note lo que dice el versículo 4. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Acercaos ahora a mí. Esto era lo último que probablemente esperaban escuchar. Y en lugar de recibir rechazo, en lugar de recibir escarnio, en lugar de recibir oprobio, escucharon, acercaos a mí. Y ellos se acercaron, hermanos, se acercaron a él. Y les dice en una voz pacífica, en un tono pacífico, yo soy José, no lo duden, soy yo mismo el que ustedes vendieron a Egipto. Así fue como José se reveló y se nos ratifica aquí que las intenciones de José nunca fueron la venganza, nunca fueron la retribución por el mal que recibieron, sino todo lo que hemos estado hablando de buscar el bien para todos. Y vamos a ver eso también un poquito más adelante. Así que así fue como José se reveló a sus hermanos. Nos vamos a dar cuenta que José no solamente no agrede a sus hermanos, ni trata de violentarnos o cobrar venganza de sus hermanos, sino que los consuela. Y aquí entra el segundo punto. José consuela a sus hermanos. Y eso lo vamos a notar en el verso 5. Y lo que sucede en el verso 5 es algo sorprendente, porque vamos a ver algo que no es común de acuerdo con las normas de nuestra sociedad. El oprimido, el abusado, el ofendido, es él el que consuela a los abusadores. El que debería estar traumado por lo que le hicieron es el que trae consuelo a quienes causaron el trauma. Note lo que dice el verso 5. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá. No os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá. Es como si les dijera, no sean tan duros con ustedes mismos. No se enojen demasiado con ustedes mismos. Es lo que está tratando de decirle José a sus hermanos. Y esta respuesta de José nos habla de cómo se ve el verdadero perdón. El verdadero perdón es un perdón que no busca que se cargue con la culpa perpetuamente.
Más bien, todo lo contrario, busca liberar de la culpa. Un comentarista lo pone de la siguiente manera, abro comillas, no les permitirá, refiriéndose a José con sus hermanos, caer en ese estado de remordimiento en el que la verdadera penitencia es imposible. Evitará la desesperación alejándolos de sí mismos y de los autorreproches. Es eso lo que estaba buscando hacer José. ¿Y cómo es posible que esto se haga? ¿Cómo es posible que José sea capaz de hacer algo así? Y la respuesta la hemos visto a lo largo de toda la vida de José. Porque José tiene una visión Dios céntrica del mundo. José tiene una versión o una visión, perdón, teocéntrica del mundo. Porque José conoce o reconoce, mejor dicho, que todo lo que sucede tiene el sello o la mano de Dios en él. José sabe que sirve a un Dios soberano y que todo lo que sucede cumple sus soberanos propósitos. De modo que José hace lo mismo por sus hermanos, sacarlos del enfoque humanista y eh, que por lo general nos gusta tener de la vida. Y trató de enfocar a sus hermanos a que pusieran su mirada en Dios, en Dios y en lo que Dios hace, por cierto. Note lo que sigue diciendo el verso 5. Porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. ¿Ve? No sean duros con ustedes mismos, porque esto es obra de Dios. Porque para preservación de vida me envió Dios delante de ustedes. Y José entonces procede a darles a sus hermanos una visión centrada en Dios de las circunstancias. Les explica en el verso 6 que la hambruna que estaban experimentando estaba apenas comenzando, que hacían falta aún 5 años más. 5 años más, razón por la cual Dios obró. Versículo 7. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. ¿Liberarlos de qué? Liberarlos de la extinción, liberarlos de la muerte. De modo, hermanos, que podemos ver cómo Dios interactúa providencialmente en su creación. Es lo que José está diciéndole a sus hermanos. Versículo 8. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en la tierra de Egipto. Recordándonos, hermanos, que Dios es la razón primaria de todas las cosas y nosotros los seres humanos los instrumentos imperfectos. ¿Quiénes enviaron a José a Egipto? O deberíamos decir, ¿quién envió a José a Egipto?
Y la respuesta a esta pregunta es un doble sí. Sí, Dios envió a José a Egipto y los hermanos de José enviaron a José a Egipto. Dios como causa primaria y los hermanos de José como instrumentos de Dios para esa causa. ¿Quién hizo a José señor de la tierra? ¿Quién lo hizo padre de Faraón? Y por cierto, esa palabra padre es muy interesante porque aquellas personas, los principales consejeros de las figuras de autoridad, se les llamaba padre, se le llamaba padre. Qué interesante lección en el Día del Padre para nosotros también hoy, de que aquella persona que trae consejo, que trae guianza, que trae dirección, cumple roles paternales. Pero José está aquí diciéndole a sus hermanos, te está trayéndoles consuelo al apuntar o a quitar el foco de sobre ellos mismos y apuntarlo al Señor. Fue Dios quien puso entonces a José sobre la tierra de Egipto, aun cuando Faraón pudiera pensar que era él el que se le ocurrió la brillante idea. Todo esto está obrando los propósitos divinos. Y es, hermanos, consolador saber y pensar que Dios hace su obra, cumple sus propósitos a pesar de nosotros, a pesar de nuestras fallas y a pesar de nuestros pecados. Los pecados de Abraham no impidieron que se cumplieran los propósitos divinos. Los pecados de Isaac, ninguno impidió que se cumpliesen los propósitos divinos. Los pecados de Jacob tampoco impidieron que se cumplieran los propósitos divinos. Y finalmente los pecados de los hermanos de José tampoco impidieron que se cumplieran sus propósitos. De modo que aún en medio de semejante situación, José fue capaz de consolar a sus hermanos, recordándoles que a pesar del mal, Dios está en control y recordándoles también que sus propósitos son buenos siempre. Luego de consolar a sus hermanos, José procede a la acción, lo cual me lleva al tercer punto, la comisión e invitación de José. Se ha alcanzado ya la reconciliación. Ahora solamente faltaban que todos pudieran llegar a Egipto, incluyendo a Jacob. De modo que José entonces da una asignación o una comisión a sus hermanos y hace también una invitación a Jacob y por extensión a toda su casa. Acompáñame a Génesis 45, versículo 9, y ponga atención a los verbos que implican una orden. Dice el texto, daos prisa, id a mi padre y decirle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas. Yo subrayé, daos prisa, id y ven a mí. Son las palabras clave de este versículo 9. Ellos debían ir y llevar un mensaje. Ellos debían
llevar una buena nueva a su padre, de que José era el Señor de todo Egipto y que lo estaba invitando a un lugar que él tenía preparado para él. El versículo 10 nos dice el lugar y quienes estaban incluidos en esa invitación. Tú, tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes. La invitación estaba extendida a toda la casa de Jacob. Y el lugar era la región de Gosén. La región de Gosén era una tierra de pastos. Estaba probablemente situada en la parte este o el límite este del río Nilo, extendiéndose a lo largo del mar Mediterráneo al mar Rojo. Y era una región específicamente o especialmente adecuada para la ganadería. Y era lo suficientemente espaciosa para que el pueblo de Israel o la familia de Jacob pudiera prosperar allí. Y de hecho, ahí fue donde prosperaron, porque fue en esa región de Gosén donde habitaron los israelitas hasta el Éxodo. Y el otro beneficio que presentaba la región de Gosén era de que permitía separación con con la mayoría del pueblo egipcio. Y la razón era de que los egipcios consideraban la ganadería como una profesión detestable, aborrecible también. Así que era el lugar perfecto para separar al pueblo de Dios y que hubiera separación con el resto de Egipto. Y no solamente iban a mudarse para allá, note lo que dice el verso 11. Y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años más de hambre para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. Y hemos de notar, hermanos, que los hermanos de José debían ser testigos de todas estas cosas para su padre y por esto también era importante que Benjamín estuviese allí. Note lo que dice el verso 12. He aquí, vuestros ojos ven y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Probablemente si Benjamín no hubiera estado allí, Jacob no iba a creerles ni una sola palabra que saliera de su boca. Pero todos debían ser testigos de que todas estas cosas eran ciertas porque ellos las habían visto. Y debían hacerle ver también lo exaltado que estaba José en la tierra de Egipto. Note el verso 13. Haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto, y daos prisa y traed a mi padre acá. La comisión y la invitación. Versículo 14. Y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano y lloró. Y también Benjamín lloró sobre su cuello y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él. Qué precioso cuadro de reconciliación. Besos, abrazos, lágrimas, conversaciones, todo por la obra providencial de Dios en la familia entera de Jacob. Y no solamente era José el que estaba propiciando esto, sino que debemos notar que el mismo faraón estaba total y absolutamente de acuerdo con todo lo que estaba
sucediendo aquí? Y estaba esto ratificando también lo valioso que fue José para toda la nación de Egipto. Y Faraón afirma la oferta. Sí, sí, cómo no, traigan a su padre. Y no solamente afirma la oferta, sino que confirma la idea de lo bueno que era la tierra que José les tenía preparado. Nota el versículo 18. Este faraón hablando. Y tomad a vuestros padres y a vuestras familias y venid a mí, note, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto y comeréis de la abundancia de la tierra. Y agrega más adelante, versículo 20, y no os preocupéis por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. A ese lugar estaban invitando a Jacob y a toda su familia. Ahora, hemos de notar también en esta porción que José no solamente los comisionó o los asignó para ir, sino que les dio todo lo necesario para el viaje, todo lo necesario para el camino a Canaán. Note lo que dice el versículo 21. Y lo hicieron así los hijos de Israel, y les dio José carros conforme a la orden de Faraón, y les suministró víveres para el camino. A cada uno de todos ellos dio mudas de vestidos, y a Benjamín dio 300 piezas de plata y 5 mudas de vestidos. Y a su padre envió esto: 10 asnos cargados de lo mejor de Egipto, y 10 asnas cargadas de trigo, y pan y comida para su padre en el camino. José hizo provisión para sus hermanos y para su padre en el camino. El camino que iban a tomar de ida y de vuelta, hizo provisión. Mudas de ropa, vestimentas, alimentación, presentes. Es interesante notar lo que logra la gracia de Dios o lo que logra la misericordia de Dios con la culpa. Dice B.P. Hall, los hermanos de José lo envían desnudo a extraños mercaderes. Él, sin embargo, los envía con ropas nuevas y ricas hacia su padre. Tomaron una pequeña suma de dinero por la venta de su hermano, pero él les da grandes tesoros. Le enviaron su abrigo roto, su túnica rota a su padre, y él le envía una variedad de costosas vestiduras a su padre. Lo vendieron para formar parte de una caravana de camellos, y él los envía a casa con carro. Termina diciendo B.P. Hall, debe ser un gran favor o debe ser una gran gracia la que puede apaciguar la conciencia de una gran lesión. José les dio todo lo necesario para el viaje, para ellos y para José, su padre. Y hizo una cosa más también antes de dejarlos ir. Los aconsejó.
a cómo andar por el camino. Los aprovisionó para el camino y les aconsejó a cómo andar por ese camino. Versículo 24. Y despidió a sus hermanos y ellos se fueron. Y él les dijo, note qué interesante, no riñáis por el camino. No riñáis por el camino. Imagínese, hermano, por qué José dice eso. Piénselo por un momento. Tan pronto ellos iniciaran el peregrinaje de vuelta a Canaán, iban a tener que decirle a Jacob toda la verdad. Y probablemente iban a comenzar los pleitos. Lo que pasa es que Judá fue el que tuvo la idea de venderlo y Judá diciendo, no, pero ustedes querían matarlo. No, pero lo que pasa es que Rubén quería y probablemente iban a estar discutiendo quién era el más culpable y quién era el más justificado a la hora de hablar con su padre. Pero José los exhorta y les dice, no riñan en el camino. Están todos en la misma condición. No hay diferencia. Todos habían pecado contra José. De modo que él les dice, no echen culpas, todos tienen culpas, no riñan en el camino, no riñan en el camino. Qué hombre lleno de sabiduría, qué hombre lleno de Dios en su corazón. Lo cual me lleva entonces a mi último punto, que es la reacción de Jacob ante todo esto. Y nos vamos a dar cuenta que la reacción de Jacob la pudiéramos dividir en tres: duda, fe y acción. Duda, fe y acción. Note lo que dice el verso 25. Y subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán, a Jacob, su padre. Hasta ahora, todo bien. Versículo 26. Y le dieron las nuevas diciendo, José vive aún, y él es el Señor de toda la tierra de Egipto. Qué buena nueva le dio, ¿verdad? José vive aún, y no solamente vive, sino que es el Señor en toda la tierra de Egipto. Y nos cuenta el relato que lo que sucedió fue que el corazón de Jacob se afligió porque no los creía. Ni siquiera a Benjamín. Hubo duda en el corazón de Jacob. Nuevamente. Sin embargo, en el versículo 27 se nos dice que ellos le contaron todas las palabras de José, todas las cosas que le habían hablado, todas las cosas que habían visto. Eso fue lo que hicieron. Y dice el resto del verso 27, y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Cuando Jacob vio las evidencias de que José había estado con ellos, su espíritu revivió. Él no había visto a José, perdón. Jacob no había visto a José. Sin embargo, le tocaba creer que José lo había mandado a buscar. Y creyó. Y finalmente toma la acción. Versículo 28. Entonces dijo Israel, basta. José mi hijo vive todavía. Iré y le veré antes
que yo muera. Cuán grande es nuestro Señor, hermanos. Hemos podido ver la obra de Dios en la familia de José, trayendo reconciliación a lo que se veía irremediablemente roto. Permítame cerrar, hermanos, con una breve aplicación. Esta es una historia de reconciliación. Esta es una historia de perdón. Y nos muestra en primera instancia cómo somos perdonados por Dios. En segunda instancia, se nos muestra cómo debemos perdonar a otros. Y aquí José es una figura de Cristo. José se dio a conocer a sus hermanos de la misma manera en la que Cristo se manifiesta a nosotros. Esos hermanos que lo habían rechazado, lo habían maltratado. Él se reveló a ellos, se dio a conocer a ellos. De la misma manera que nuestro Señor Jesucristo se manifiesta a pecadores rebeldes, a pecadores que lo detestaban porque exponía sus malas, o expone, deberíamos decir, no exponía, exponen sus malas obras. Y al igual que la revelación de José a sus hermanos trajo turbación y terror, la revelación de Cristo trae turbación en primera instancia. Y la razón por la que esto es así es porque ante la santidad, ante la gloriosa santidad de Dios, nuestra pecaminosidad es terriblemente evidente. Usted podrá recordar el pasaje de Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, desde el verso 1, donde Isaías ve al Señor alto y sublime en toda su majestad, en toda su gloria. Las faldas llenan el templo, los serafines están volando y mientras vuelan, claman, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, y la tierra está llena de su gloria. Ante semejante visión, ¿cuál fue la respuesta o cuáles fueron las palabras del profeta Isaías? Estas palabras las encontramos en el versículo 5 del capítulo 6 de Isaías. Y quiero pedirle que me acompañe allí. Isaías 6:5. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Ante la santidad de Dios, el pecado de el profeta Isaías, no de un filisteo, no de un eh, eh, amorreo, ante la santidad de Dios, el pecado de Isaías se hace terriblemente evidente.
ay de mí que soy muerto. Y vemos entonces turbación en la voz de Isaías. Otro evento común, conocido, Lucas capítulo 8, versículo 22. El Señor Jesús entra en una barca con sus discípulos y les dice, pasemos al otro lado del lago, y partieron. Versículo 23. Pero mientras navegaban, Él se durmió, Señor Jesús, y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a Él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando Él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo gran bonanza. Pero quiero llamar su atención al versículo 25. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Note lo que dice ahí. Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aun los vientos y las aguas manda y le obedecen? Estaban turbados ante la majestad de la obra de la divinidad. Y de igual manera, hermanos, ante la gloria de Cristo, nuestros pecados son evidentemente visibles. Y así como los hermanos de José quedaron turbados, por lo general quedamos turbados ante Dios por nuestros pecados. Pero mencioné que eso es en primera instancia, porque en segunda instancia sucede algo más. En el relato de José pudimos observar que aun cuando estaban los hermanos de José turbados, ellos recibieron consolación por parte de su hermano. Y de la misma manera que podemos estar turbados por nuestro pecado delante de Dios, escuchamos la voz de nuestro Señor diciendo, acercaos a mí, acercaos a mí. Yo soy Jesús, yo soy el Señor. Y en lugar de recibir condenación, al igual que los hermanos de José, también recibimos de parte de Cristo consolación. Quisiera pedirle que me acompañe al libro de Isaías nuevamente, capítulo 46. Isaías capítulo 46. Perdón, Isaías capítulo 40, discúlpeme. Isaías capítulo 40, versículo 1 y 2. Y noten las palabras de Dios para con su pueblo. Y son las palabras que quiero darle a la iglesia también en esta mañana. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Versículo 2. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Hay consolación. El tiempo se ha cumplido y nuestros pecados son perdonados en Cristo Jesús. Lo tercero que quisiera que notáramos aquí, hermanos, es que así como José comisionó a sus hermanos, de la misma manera nuestro Señor nos comisiona a nosotros. Todos nos sabemos de memoria la gran comisión, por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones. Y es nuestro deber de ir
y comunicar la buena nueva. ¿Cuál es la buena nueva? De que nuestro Señor vive. Y que no solamente vive, sino que es el Señor de toda la tierra. El Señor de toda la tierra. Así debemos contarle al mundo como los hermanos de José debían contarle a su padre toda la gloria y el esplendor de lo que habían visto en Egipto. De la misma manera, hoy nuestra disposición debe ser como la de los apóstoles y decir, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y debemos comunicar la noticia de que Cristo ha preparado un lugar para nosotros. Juan capítulo 14, versículo 2 nos recuerda, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Así como iban a anunciar a los hermanos de José a Jacob que él había preparado un lugar para ellos, hemos de anunciar que Dios tiene preparado un lugar para nosotros. Un lugar donde el pecado ya no tiene poder. Un pecado, un lugar, perdón, donde hay abundancia infinita y de la cual somos partícipes por la fe en Cristo Jesús. Como cuarto punto, hermanos, es mi intención recordarles que así como José no solamente los envió con las manos vacías, sino que pudimos ver que los envió con todo lo necesario para el viaje, con todo lo necesario para el peregrinaje de ida y vuelta, de Egipto para Canaán y de Canaán para Egipto. Cristo nos envía, como ya mencionamos, pero nos envía con todo lo necesario para el viaje, con todo lo necesario para el camino, con todo lo necesario para nuestro caminar cristiano. Y todo lo tenemos en su palabra y en su espíritu que nos envía con que envía con nosotros. Nuestra confesión de fe nos recuerda que todo el consejo de Dios, tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria, la salvación del hombre, la fe y la vida, están expresamente expuestos o necesariamente contenidos en las sagradas escrituras. Él nos ha provisto de todo lo necesario en abundancia para el viaje. Quisiera también como aplicación que podamos ver que este viaje debemos hacerlo juntos. Y así como el Señor Jesús, perdón, así como José le dice a sus hermanos que no riñan en el camino, Señor Jesús también nos recuerda que no hemos de reñir en el camino. El versículo 24 es una exhortación a que podamos ver cómo deben ser las relaciones entre los hermanos en la fe. No es una competencia de quién es más malo, quién es más pecador, quién es más justo delante de Dios. La realidad es que todos somos pecadores, salvos por gracias y perdonados por Dios. De modo que si hay pleitos, si hay contiendas entre nosotros, si hay riña entre nosotros, hay un falso orgullo entonces en nuestros corazones.
Vayamos por el camino, vayamos a ser discípulos y no riñamos en el camino. Y finalmente, hermanos, de la misma manera que Jacob, nosotros debemos actuar en fe. Jacob no había visto a su hijo. Sin embargo, al ver la evidencia de que sus hijos habían estado con él, se puso en acción, se puso en acción. Y hermanos, de la misma manera, nuestro testimonio habla más que nuestras palabras. Note que Jacob dudó al principio. Fue cuando vio los presentes, fue cuando vio la evidencia de que habían estado con José que se convenció. De la misma manera, hermanos, más que por nuestro hablar, las personas serán convencidas por el Espíritu Santo en la medida que vean a Cristo en nosotros. Y en ese momento, el espíritu de Jacob revivió y dijo, basta, iré, mi hijo vive y él es el Señor de todo Egipto. Igualmente, si tú estás aquí y estás escuchando y no has puesto tu fe en Cristo, es hora de que también digas, basta, Él ciertamente vive y ha de traer salvación para aquellos que tienen su confianza puesta en Él. Él vino a traer reconciliación entre Dios y los hombres. Que el Señor los bendiga ricamente, hermanos. Oremos. Padre eterno, gracias por esta preciosa historia de reconciliación. La preciosa historia que nos cuenta la verdad de que tú has venido a reconciliarnos con Dios. Señor, te pedimos que nos ayudes a perdonar a otros de la misma manera que tú nos has perdonado a nosotros y que podamos vivir no en el temor del pecado, sino en la consolación de que tú nos has dicho, acercaos a mí. Gracias por tu iglesia, gracias por los hermanos. En Cristo Jesús pedimos todas estas cosas. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Los amo en el Señor. Hasta la próxima.